En Contexto presenta a Marcos Tavera. Su carrera, sus giras, sus éxitos y su visión. Marcos Tavera, el sublevado de New York. Y ahora, desde Washington DC con su anfitrión Percy Calderón. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa En Contexto. El día de hoy tenemos un invitado desde New York, mi buen amigo Marcos Tavera, a quien le agradezco muchísimo por haber aceptado tener esta entrevista con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Percy, buenas noches. Igual feliz, contento de aceptar esta invitación que tan gentilmente me has hecho. Claro, reencontrarnos después de tantos años, ¿no? Marcos, tú nunca perdiste tu identidad ni tu perspectiva como compositor de fusión andina, en una exquisita combinación que haces con ritmos como son el rock and roll, los blues, el calipso y otros de dominio popular. Coméntanos sobre esta faceta de tu desarrollo como compositor. Bueno, en realidad mi historia es un poquito larga porque, claro, inicié cuando yo tenía unos 17 años, es decir, vale, los primeros años de la década de los 80s. Yo iniciaba con un grupo del barrio, ¿no? Allá en Miraflores, de La Paz, Bolivia. Un grupo enteramente dedicado a la música latinoamericana, pero con una visión de lo que eran las armonías vocales. Hacíamos música latinoamericana, pero la característica era que hacíamos armonías vocales, ¿no? Primera voz, segunda, contralto y tercera. Obviamente con guitarras, ¿no? En esa época, como te digo, era muy joven y bueno, empezamos en peñas como la Peña Naira, Marcatambo, allá en La Paz, y es ahí donde conozco a unos grandes músicos, creo uno de los pioneros de lo que es la fusión de la música boliviana, allá a principios de los 80s, te decía, y es la familia Melgarejo, Javier y Quito Melgarejo, oriundos de Oruro, músicos talentosísimos, ellos fundadores del Centro Cultural Conlaya. Y hasta esa época Conlaya era un grupo completamente instrumental de música autóctona. Entonces me conocen a mí y me reclutan, si vale el término, para ser su primer cantante. Soy el primer cantante de Conlaya y así es que inicio este camino que me ha dejado esa huella de la escuela Conlaya, donde conocí lo que es fusión y hasta ahora mantengo esas raíces, pues, hermano. Bueno, Marcos, entrando ya en el tema de lo que es fusión, vemos que una de tus producciones has titulado Blues del Charango, y precisamente tú vas a producir este tema en la cuna de los blues, que es el estado de New Orleans. En la producción podemos apreciar intérpretes músicos nativos de este estado. Coméntanos sobre este concepto. Bueno, te decía que el camino de la música es maravilloso porque además siempre yo estoy motivado con las sensaciones que me da la vida, ¿no? Resulta que tuvimos un viaje con mi compañera, con mi esposa de toda la vida, con Katy, un viaje que nos regalan nuestras hijas, y el viaje nos regalan a este lugar, este sitio emblemático, New Orleans, que es la cuna del blues en todo el mundo, y claro que tiene una maravillosa historia atrás de sí. Es la historia del esclavismo, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Y claro, además, como te digo, donde se inicia todo el tema de la música contemporánea, el blues, el jazz, el rock, obviamente. Entonces, yo un poco me retrotraigo a la historia nuestra también, siglo XVI, ¿no? Esclavismo acá en los Estados Unidos y esclavismo también en Bolivia. Es decir, hay inmigraciones grandes del África hacia el norte de Potosí, hacia las minas, donde mueren miles de africanos porque, claro, el clima los liquida prácticamente, ¿no? Ellos fueron llevados para explotar las minas de Potosí. Y es ahí donde nace, obviamente, el charango, donde se crea el charango. El charango está creado en el siglo XVI en el norte de Potosí. Eso se ha ya magnificado, se ha confirmado con todos estos antropólogos, etcétera, etcétera. Y bueno, se me ocurre que hemos vivido casi la misma historia en dos diferentes regiones del mundo, en dos diferentes sitios geográficos. Y digo, ¿qué tal sería que el charango le cuente sus penas al río Mississippi y el río Mississippi se las devuelve en blues? Porque es prácticamente la misma historia de explotación, etcétera, etcétera.
Y claro, el charango nace como una forma también de contestataria contra los españoles, porque son los mineros que crean este instrumento, los campesinos del lugar, como una forma de resistir. Entonces, igual, casi en la misma época, nace el blues como una forma de resistencia de los afrodescendientes que habían llegado a estas tierras, ¿no? Así que así nace, pues, el blues del charango, querido Pérez. Bueno, amigos, y para que salgamos de la curiosidad, les presentamos a continuación este tema musical de Marcos Tavera que titula Blues del Charango.
Este es su programa En Contexto, conversando con nuestro buen amigo Marcos Tavera desde New York. Marcos, el 2019 tú produces un concierto en el Teatro Municipal de La Paz que titulas Sublevados, en el que participan muchos músicos que hacen temas tradicionales de Bolivia y de fusión andina. Coméntanos sobre este concepto y este concierto. El disco Sublevados había salido casi un año antes. Primero El Inmortal, que tuvo muy fuerte recepción en Bolivia. Estuvimos en muchos rankings, etcétera, y entonces se imponía nomás ya un concierto. Configuramos el concierto con nuestro productor allá en Bolivia, que es Pro Audio, manejado por el maestro Oscar García, que también funge como arreglista de nuestras canciones. Y entonces organizamos este concierto. Este concierto iba a ser en realidad una gira por Bolivia. Teníamos planeado ir a Oruro, a Potosí, a Cochabamba, con Sublevados. Ese era el plan. Sin embargo, nos pesca la pandemia después del primer concierto en La Paz y bueno, ahí murió el proyecto. Sin embargo, nos fue muy bien en La Paz. Lo hicimos el 13 de septiembre en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Y claro, denominamos este concierto el concierto de los Sublevados. Repito, Oscar García a la cabeza de un colectivo de músicos, todos ellos con diferentes proyecciones, con diferentes betas, pero que se juntan, los juntos en realidad, para formar este colectivo que no muere con el concierto. Este colectivo se ha quedado vigente, porque eso es lo que trato de hacer, la música desde un plano horizontal, crear este tipo de colectivos para que queden. Después de que yo pase, quedan ellos y siguen este trabajo, obviamente si lo aceptan así. Después de ello, hemos sembrado también otra semilla acá en Nueva York. Está el grupo que también hemos formado, que también es un colectivo, ¿no? Entonces, que realmente nos llena de placer porque es una forma diferente de ver la música, ¿no? Entonces me han acompañado también invitados especiales como Adalid Torquiri, vocalista de Guara. Nos ha acompañado también en el concierto Portillo, David Portillo. Coincidentemente ahora funge también como vocalista de Guara. Los he invitado a ambos porque son muy buenos cantantes, muy buenos artistas y teníamos que compartir con ellos el escenario, ¿no? Al grupo Moxauma, que nos acompañó en el concierto y son los que tocan los instrumentos andinos. Ellos son un centro cultural muy importante de La Paz. Mi agradecimiento enorme siempre al Centro Cultural Moxauma. Bueno, Marcos, ahora me gustaría invitarte a que nos presentes uno de los cortes de este concierto. De joven me enamoré de este sitio mágico, de este sitio hermoso. Y bueno, tenía que llevar el nombre del pueblo del que me enamoré y además del que tiene tanta magia y le ha dado tanto a Bolivia. Para todos ustedes, Charazani. Vuelvo a Charazani, Palomitay, donde tus ojitos me embrujaron. Agua de Putina, milagrosa, regalo de vida y esperanza. Sangre milenaria en mis venas, cantus y sicuris en mi alma. Yo regresaré a mi Charazani, yo quiero morir en mi Charazani.
donde tus ojitos me embrujaron. Agua de Putina milagrosa, regalo de vida y esperanza. Sangre milenaria en mis venas, cantus sisicuris en mi alma. Yo regresaré a mi Charazani, yo quiero morir en mi Charazani. ¡Así me gusta! Continuamos con nuestra conversación con nuestro buen amigo Marcos Tavera desde New York. Este 2023 produces un nuevo corte musical que titulas Jazmines al Sol, que tiene una mezcla exquisita con sonidos del Medio Oriente, y la producción, que es una producción increíble, la haces en New York, en La Paz, en Buenos Aires y en Estambul. Coméntanos sobre este concepto. Jazmines al Sol es una canción que es movida por sentimientos también muy profundos en lo que se refiere a los acontecimientos en nuestra época, ¿no? En nuestra sociedad, no solamente en Bolivia, en diferentes sitios. Y claro, yo quería buscarle una mirada diferente a este tema, al tema de los derechos de las mujeres, a los feminicidios, etcétera. Y claro, buscaba una visión multicultural al respecto. Entonces convoqué a varios amigos músicos de diferentes sitios. Convoqué a Matías Mahmoud, por ejemplo, que es un músico árabe que está en Estambul. Él convocó a su vez a una cantante árabe, Nihan Yesil, que también reside allá. Trabajamos con Amado Espinosa, que es un boliviano que vive acá en Colorado, que es constructor de instrumentos y especializado también en percusión árabe, percusión del Medio Oriente. Obviamente estuvieron los músicos de Pro Audio, Oscar García a la cabeza haciendo la dirección y los arreglos, y los sublevados, el colectivo de sublevados, los charangos, Ariel Choque, por ejemplo, la percusión, Hernán Vildoso, estuvo Nico Mavrich en la guitarra maravillosa, estuvo también Leo
Leo Altamirano, que es un bajista muy importante, y así nos fuimos dividiendo este trabajo, que lo organicé de esa forma, ¿no? Es, como te digo, una mirada multicultural, si vale el término, sobre un acontecimiento, sobre un hecho sociopolítico importante, y bueno, que lleva a la reflexión y que cada persona debe sacar su propia conclusión del mismo, ¿no? Sueños escondidos en el viento, sangre y besos que se deben cobrar antes del amanecer, llantos agotados en sequía, con la vida suspendida se va afilando el despertar, cercenando potestades, abortando al poder, transgrediendo los mandatos a sus cenas nacerán, empuñando impaciencia y dolor, rutas ardientes, caminos de luz, sangre en los muros, jazmines al sol, las jerarquías cenizas serán, los ojos rojos abiertos al sol, arde la vida y la soledad, espadas frías brillando vendrán, las jerarquías cenizas serán. Es increíble cómo la sensibilidad de un artista puede crear este tipo de música de fusión con la combinación de ritmos que son totalmente diferentes a nuestra cultura. Pero volviendo nuevamente a lo que es tus raíces culturales, tu identidad, tú produces un tema que se titula Altiplano, donde nos muestras la gran meseta altiplánica que pues rodea todo lo que es la cordillera de los Andes en Bolivia. Háblanos sobre este tema. Has coincidido prácticamente en ambas concepciones, es volver a la raíz, hacerle el homenaje al hombre que vive, que lucha desde el altiplano, y es una canción que yo me debía a mí mismo porque ahí nace, como te comentaba en la primera parte, con Laia yo aprendo esto que es la música telúrica nuestra, ¿no? Los cantus, las moseñadas, estamos hablando de las sicureadas, etcétera, etcétera, y tanto que hay que descubrir, además, por descubrir, quiero decir, en el altiplano. Entonces me llevan a este tiempo de la Opacha, que es el tiempo de lluvias donde la moseñada es pues protagonista, ¿no? Donde también se festeja esto, el nacimiento de las flores, ¿no? Entonces se me ocurre hacer un viaje espiritual, si vale el término, con el viento, con la música, desde mi corazón hasta el altiplano. Y bueno, llegamos a esa conclusión de que el altiplano siempre lo he considerado maravilloso, importante y misterioso. Entonces, salen imágenes de un videasta boliviano muy, muy, muy importante, joven él, pero con mucho talento y con un ojo increíble para esto. Y bueno, nos lleva por un paseo geográfico maravilloso, ¿no? Has visto las imágenes
yo me he quedado y me quedo sorprendido cada vez que vuelvo a ver el video, es inmenso, por lo que en realidad nos lleva a esto, a esa maravilla de lo que es nuestra tierra. Y claro, también la cosmovisión se ve porque en el baile, ¿no? Donde prima lo colectivo ante lo individual, ya una característica de la Aymara importante en los siglos pasados que perduran hasta ahora, ¿no? Gotas de lluvia que caen mojando el silencio, rostros marchitos de tiempo, vestidos de sol. Eres noche florecida, suspiro eterno del viento cordillera. Piedras lunares mirando la tierra callada, tambor de sublevaciones, rocío de luz, cambiando el llanto la escarcha, en nube el agua del río y resistir. Altiplano, tierra y aurora, lluvia fresca, monseñada, vuela el viento otra vez, arcilla y barro eres tú, vaca brava, piedras de sol. Esculpiendo el mañana con manos de barro, piel de quirquincho extendido hasta el lago azul, escarcha de hambre y coraje, eucaliptos levantados renacerán. Altiplano, tierra y aurora, lluvia fresca, monseñada, vuela el viento otra vez, arcilla y barro eres tú, vaca brava, piedras de sol. Altiplano, puño de hielo, voz de trueno, monseñada, agua clara al despertar, testigos del alma y del amor, van cayendo, sí, de tu cielo azul. Otra vez, arcilla y barro eres tú, vaca brava, piedras de sol. Altiplano, puño de hielo, voz de trueno, monseñada, agua clara al despertar, testigos del alma y del amor, van cayendo, sí, de tu cielo azul. Este es su programa En Contexto, conversando con nuestro buen amigo Marcos Tavera desde New York. Marcos, como compositor, me imagino que tú creas tus temas
basados en las experiencias, las vivencias y los sueños que tú tienes. Igual que un artista plástico, ¿no? Que tiene que plasmar todo lo que ve en su entorno, sus experiencias, sus sueños en los lienzos, con las pinceladas que le dan vida a esta creación. ¿Cómo es el momento en el que tú creas toda tu obra musical, podríamos decir así? ¿En qué momento las musas vienen y te inspiran? Es este diario vivir que nos toca a través de, qué sé yo, los medios sociales, a través de la palabra que viene por los amigos, por las noticias. Entonces, estamos viviendo épocas complicadas en términos políticos, en términos sociales, y entonces eso nos mueve el hambre, nos mueve la injusticia, nos mueve muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor elemento en el que puedo plasmar mi sentir? Es obviamente la música, porque es lo único que sé hacer. Marcos, con más de 3 décadas viviendo en los Estados Unidos, prácticamente tú eres un boliviano americano que ha vivido la experiencia de ser un inmigrante. Queremos que nos des un mensaje a todos los inmigrantes que estamos viviendo en diferentes partes del mundo. Los bolivianos viven en Buenos Aires, viven en España, en diferentes otros países del Asia y del continente latinoamericano, como en los Estados Unidos. ¿Cuál sería tu mensaje para todos ellos? El tema de la migración es bien complicado, personal a veces, pero en el fondo es un tema social, ¿no? Nadie sale del sitio de donde ha nacido, donde tiene todo el calor humano, todo el cariño de la gente, por voluntad propia al final. Sale por una necesidad, y esa necesidad ha sido creada con anterioridad por un sistema que no contempla eso. Entonces, esos ríos de gente que salen de un sitio son empujados por situaciones socioeconómicas. Y eso no desde ahora, eso desde que el hombre es hombre, ¿no? El hombre busca un sitio donde mejor esté, donde mejor pueda proveer, donde mejor pueda desarrollarse y donde su familia esté mucho mejor cuidada, mucho mejor alimentada, etcétera, etcétera. Y eso pasa, eso es lo que pasa. Ahora, el tema es quién crea estos cordones de pobrezas, después no quiere lidiar con esta reacción que es la migración. Y ahí, bueno, surge esto. Ahora, una vez ya migrado, tienes que pensar lo siguiente, que si te vas a también despojar, ya te despojaste de todo, si te vas a despojar también de tus raíces, de tus costumbres, al final vas a acabar muy solo y sin nada. Entonces, mantener la raíz es importante, es un alimento propio que ha de generar que sigas caminando, que veas ya el ocaso de tu vida con satisfacción porque protegiste a los tuyos, hiciste el camino que tenías que hacer, pero no te has olvidado de tu cuna, no te has olvidado de dónde vienes, no te has olvidado tu canto, y bueno, ese es el poder de la música que te trae. Cuando creas una canción, no hay intencionalidad alguna, es una creación espontánea que nace del corazón y supuestamente llega a otro corazón. Cuando llega a otro corazón es que la música ha cumplido su misión y ese es, creo, el mayor regalo que le pueden dar a un músico, ¿no? Marcos, dentro del concepto de la atemporalidad, tú como compositor, creador de todos estos temas musicales, ¿cuáles son los planes y los proyectos que tienes de aquí para adelante? Bueno, seguimos creando, estimado Percy. Estoy terminando ya otra canción que se llama Confusión. Tiene ya el título porque yo lo he hecho con esa visión. Estamos haciendo música, también estoy haciendo música autóctona, instrumental, que también es creo, un aditamento a lo que mucha gente piensa que es el encasillarse en un género. Yo hago música, así puedo hacer un rock o un blues, también estoy creando una moseñada o una tarqueada, ¿no? Porque la música no tiene eso que el hombre ha creado, que son los límites y las fronteras. Entonces ahí somos libres, la música te libera, por lo tanto hay que crear libremente, ¿no? Uno de los temas musicales donde tocas el tema social es el tema Pajpaku. Y
y se ve imágenes que están entremezcladas entre tus experiencias en Manhattan, en New York y en La Paz, donde muestras una parte de la cultura aymara y la cultura popular de llamar el pajpaco. Háblanos de este personaje y háblanos de este tema musical. Te ha de sonar familiar y le suena familiar, creo, a la mayoría de la gente cuando hay épocas de elecciones, por ejemplo, ¿no? Cuando te ofrecen el cielo y la tierra con un verso hermoso, con una, ¿qué te puedo decir? Con una lectura más que todo poética de la vida, y sin embargo, a la hora de la acción o a la hora de los actos, son totalmente lo contrario. Entonces, esto en literatura se llama oxímoron, es el oxímoron, es decir, algo que no puede ser, ¿no? Un frío caliente, digamos, ¿no? O un día oscuro, o una noche clara, son términos que son oxímorones, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre esto porque, claro, también veo la figura de nuestro pajpacu, el tradicional, el que te vendía agua colorante para que te crezca el cabello, para que seas más musculoso, o contra las enfermedades, que sin ninguna base científica, desde luego, pero con una habilidad de oratoria, con un convincente, ¿no? Entonces todos compraban agua como te digo, colorante, bueno, todo el mundo compraba, ¿no? Eso mismo pasa en otros niveles. Cuando vendes sueños, cuando vendes caminos políticos o posiciones políticas que no van a cumplirse. Entonces eso se vende. Entonces llega a ser nomás el pajpajismo como una filosofía para obtener el poder. Es así que yo digo, bueno, vamos a hacerle una canción a estos amigos que tienen el pajpajismo ya como un nivel profesional completamente, y claro, enquistados en el poder político, en el poder económico, hasta en el poder, hasta en la religión, etcétera, etcétera, y había que hacerles una canción. Ahora, el pajpacu, como lo conocemos, está en Bolivia, está en Perú, qué sé yo, pero ya el pajpacu, como el que yo, al que yo le canto, existe pues en todos sitios, existe acá, allá y más allá. Entonces, es por eso que inicié en Nueva York, porque en Nueva York yo también vimos muchos pajpacus en este país. Hay muchos pajpacus en Latinoamérica, los debe haber en Asia, en África, ¿no? O sea, en todas partes, ¿no? Es eso, una canción universal al pajpajismo. Marcos, te agradezco muchísimo el haber participado en este programa y el habernos encontrado después de tantos años de vivir aquí en los Estados Unidos. Percy, el agradecido soy yo. Te debía esta conversación porque también quiero poner de relieve que cuando yo inicié acá el año 2001, me acuerdo que estuvimos por Virginia, nos diste una gran ayuda con alguno de los primeros videos que hicimos, que fue el Tinku del Recuerdo. No sé si te acuerdas. Entonces, te agradezco por eso, te agradezco por tu calidez, tu calidad periodística, y te agradezco por esta invitación, porque llego, creo, a través tuyo, a gente importante que a mí me gustaría llegar, que es gente de todas partes de Latinoamérica, especialmente, que te miran, que te ven, que están siguiendo tu programa. Así que el agradecido soy yo, querido hermano, y bueno, estaremos juntos próximamente. Creo que ya prontito estaré también por allá, por el lado de Virginia, Washington, así que nos vamos a encontrar. Bueno amigos, de este modo llegamos al final de este programa. Soy Percy Calderón y esto es En Contexto. Me despido de ustedes diciéndoles hasta pronto, América. Iluminamos por el sol de los Andes, del firmamento la estrella mayor. Son tus transacciones diagramadas al viento, hasta la luna ya no quiere salir.
bandolero, vendedor de milagros, desde el Olimpo tu veneno vital. Va la lluvia seca humedeciendo tu verbo, es fuego helado que te quiere quemar. Va tu hacedor de nada, viajando a ningún lugar. Va tu lleno de vacíos, muy solo entre la multitud. Fiebre de frío, lluvia que quema, cambio constante, fantasía real. Tu luz oscura susurra gritos, tu alegre dolor. Miente que algo quede en la mente siempre presente y que sea indolora como frágil vacuna contra todo pensamiento subvertor de los órdenes imaginados y por imaginar, como la sangre que circula por la corriente de los que siguen la corriente del discurso que no dice nada, nada más que la palabra alfombrada y que decide sobre la tierra y sus habitantes, sus hijas y sus vientres y los suspiros que se llevan a la boca, boca cerrada, boca callada, boca vacía, vacía de otra palabra que no sea repudiada, suspendida, amenazada, burlada, cercenada para tener poder y poder mantener la privilegiada forma de sentarse a viajar y comer caviar, subirse al púlpito y apuntar con el dedo a la mujer que disfruta de su centro, en el centro de la noche, cuando la luna seduce al gato, que no tiene plata en el tejado de la casa sin puertas de los desamparados, que no tienen ni cubiertos ni aparato inteligente en el que salga la foto de un papaco con dientes de oro, hablando incansablemente de sus pares que ya mataron, que ya robaron y escaparon, que tienen la cara tan dura como el cemento, que son su funcional complemento, les dicen oposición, siendo de su misma facción, marchando en la misma dirección, buscando siempre una beneficiosa transacción que seguirá jodiendo a esta nación. Paco, sol de medianoche, con tu silencio atronador. Paco, sus inmaculado, muriendo antes de nacer. Fiebre de frío, lluvia que quema, cambio constante, fantasía real. Tu luz oscura susurra gritos, tu alegre dolor. Paco, hacedor de nada, viajando a ningún lugar. Paco, lleno de vacío, muy solo entre la multitud. Gotas de lluvia que caen mojando el silencio, rostros marchitos de tiempo vestidos de sol. Juegas noche florecida, suspiro eterno del viento cordillera. Piedras lunares mirando la tierra callada, tambor de sublevaciones, rocío de luz, cambiando el llanto la escarcha, en nube el agua del río y resistir.